Bienvenidos a The Deep Dive. A ver, imaginemos por un momento nuestro día a día. Nos despertamos, cogemos el móvil y, bueno, casi antes de haber tomado el primer café, ya hemos consumido decenas de opiniones ajenas. Sí, noticias alarmantes, correos. Totalmente. Exigencias del trabajo y expectativas sobre, pues, cómo deberíamos vivir o pensar. Y a menudo, pensamos que ceder ante la presión de la sociedad es algo súper dramático, como una gran escena de película donde uno vende su alma al diablo. Claro, con música épica de fondo y todo. Exacto, exacto. Pero la realidad es mucho más sutil. Es como, ya sabes, la metáfora de la rana en la olla que se va calentando poco a poco. Que no salta porque el cambio de temperatura es imperceptible. Por eso, La inmersión de hoy me parece absolutamente vital para todos los que nos escuchan. sin duda. Y fíjate que es un problema que no entiende de épocas. Siempre ha existido esa fuerza centrífuga que intenta arrastrarnos hacia lo que es cómodo o popular, alejándonos un poco de nuestro propio centro. Total. Y para enfrentarnos a este dilema, hoy traemos a la mesa una recopilación fascinante de notas personales, reflexiones, estrategias, que se agrupan bajo un título en clave, que es Día 108. Un material interesantísimo. Oro puro, de verdad, porque cruza pensadores de épocas totalmente distintas. Por un lado tenemos a pesos pesados de la sabiduría antigua como Confucio, Marco Aurelio o Esopo, sentados en la misma mesa virtual con estrategas y pensadores modernos hiperpragmáticos. Gente del calibre de Seth Godin, Peter Drucker o Ryan Holiday. Eso es. Y la misión de este análisis de hoy es muy clara. Queremos saber cómo evitar que el mundo nos cambie. O sea, cómo podemos extraer un kit de supervivencia de todos estos cerebros para navegar por esta sobrecarga de información brutal sin perder el norte. Así que, bueno, vamos a desgranar esto. Si queremos construir esta especie de fortaleza personal, ¿por dónde empezamos a poner los cimientos? Pues a ver, lo fascinante de esto es que la respuesta no es una táctica de productividad ni nada de eso, sino una postura ante la vida. Todas estas notas apuntan a una misma base que es el carácter. El carácter, claro. Pero ojo, el carácter entendido no como una lista de buenos modales, ¿vale? Sino como un mecanismo puro de resistencia. Hay una reflexión anónima en estas páginas que lo resume a la perfección. Sí, la de hacer lo correcto. Exacto. Viene de decir que la gente de verdadero carácter hace lo correcto incluso cuando nadie mira. No porque tengan la ilusión de que con eso van a salvar el mundo, sino porque se niegan en rotundo a ser cambiados por él. Uf, es que esa frase te deja pensando, la verdad. Muchísimo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y bueno, te voy a ser sincero, a mí personalmente me genera cierta fricción. Porque si uno decide hacer lo correcto sabiendo que quizá no va a cambiar absolutamente nada a su alrededor, o sea, que el sistema va a seguir siendo igual de caótico o injusto, Ya, entiendo por dónde vas. claro, ¿no roza eso al derrotismo? Suena un poco a, pues, me rindo con el mundo, me aíslo en mi burbuja de superioridad moral y ya está. Entonces, ¿por qué molestarse? A ver, entiendo perfectamente por qué lo ves así. Yo misma lo pensé al principio. Pero si rascamos un poco, la lógica es exactamente la contraria. No es resignación, es no poner tu propia identidad a la venta. A la venta. Sí, pensemos en cómo solemos educar o entender la épica. Siempre de forma transaccional. En plan, haz los deberes y te daré un caramelo. O sé buena persona y la vida te sonreirá. Exacto. Exigimos que el mundo nos pague un dividendo por portarnos bien. Y lo que plantea esta visión es que, en el momento en que necesitas una recompensa externa o ver resultados tangibles para mantener tus valores, pues ya estás a merced del mundo. Ostras. Claro. Si tu ética depende de que las cosas salgan como quieres, entonces no tienes principios, tienes tácticas de negociación. Madre mía. Vale, vale. Visto así, cambia bastante el panorama. O sea, es como decir que la integridad tiene que ser incondicional, porque si no, es simplemente otra forma de hacer negocios. Y fíjate que esto me conecta con otra idea muy potente que hay en las notas, la del Dr. David Starr Jordan. Ah, sí, la del carácter a gran escala. Eso es.
Él coge esta idea del carácter individual y la eleva a nivel de civilización. Viene a decir que no podremos hablar de una civilización real y completa hasta que no asumamos que los derechos de cualquier ser vivo son tan sagrados como los nuestros. Totalmente. Y ya no se trata solo de no mentir en el trabajo, es una negativa absoluta a dejarnos moldear por lo que es simplemente conveniente. La conveniencia, claro. Esa es la trampa. Esa es la palabra clave. Y ahí es donde entra Confucio con una precisión de cirujano, la verdad. Él observaba que ver lo que es justo, o sea, ver lo que hay que hacer y no hacerlo, es la definición exacta de cobardía. Duele escucharlo, ¿eh? Ya te digo. Porque cuando elegimos mirar hacia otro lado porque es más fácil o porque nos ahorra un conflicto o nos dé una ventaja a corto plazo, pues estamos abriendo la puerta. Es la primera grieta en el muro, por donde el entorno empieza a cambiarnos. Y para complementar eso, el escritor Okmandino aporta una perspectiva de tiempo a todo esto, como si el carácter fuera una inversión a largo plazo. Él habla de que siempre cosechamos lo que sembramos. Es una metáfora preciosa. Sí. A mí me gusta imaginarlo como el interés compuesto de la moralidad. O sea, no es que un martes por la tarde decidas tener carácter y ya estés salvado. ¿Qué va? ¿Qué va? Es la acumulación de todas esas pequeñas veces en las que, pues en lugar de elegir lo fácil, eliges lo correcto. Exacto. Es una acumulación innegociable. Y, a ver, esa es la defensa externa. Pero claro, aquí surge un problema mucho más complejo. Claro, porque de nada sirve tener unos muros altísimos en tu fortaleza si resulta que el enemigo ya tiene las llaves de la puerta de atrás, ¿no? Ahí le has dado. Si el carácter nos defiende de las presiones de la sociedad, ¿qué hacemos cuando esa sociedad ya se ha instalado en nuestra propia cabeza? Porque para tener carácter hay que actuar. Sí. Pero es imposible actuar con integridad si mentalmente estás a kilómetros de distancia. Carácter es la brújula. La presencia es tener los ojos abiertos para poder leerla. Y Ryan Holiday expone esto con un ejemplo doméstico que, francamente, es demoledor por lo común que es. Sí. El ejemplo de Holiday es una bofetada de realidad para cualquiera que nos escuche. Él pinta esta escena, ¿vale? Sales del trabajo, te subes al coche y llegas a casa para cenar con tus hijos. Físicamente estás ahí. Sentado en la mesa. Eso es. Pero resulta que por la tarde recibiste un correo de, digamos, ese imbécil de la oficina, con un tono pasivo-agresivo. Todos conocemos a alguien así. Total. Y de repente le estás dando alojamiento y pensión completa gratis en tu cerebro a ese compañero de trabajo mientras tus hijos te cuentan cómo les ha ido el día. Y Holiday dice algo clave. Dice que los niños son espejos implacables. Ellos notan la ausencia, aunque tu cuerpo esté ahí presente. Tal cual. Si conectamos esto con el panorama general de evitar que el mundo nos cambie, pues vemos que la distracción es la capitulación definitiva. Pensamos en corrompernos como aceptar un soborno o cometer un gran fraude, pero la traición diaria es mucho más mundana. Es permitir que el ruido nos robe la atención. Exacto. Preocuparse por la hipoteca durante la cena no paga la hipoteca, pero sí que te roba de manera irreversible el único rato libre que tenías para estar verdaderamente con los tuyos. Dejar que el mundo colonice tu atención es en el fondo dejar que te cambie. Y para entender por qué huimos tanto hacia la distracción, hay una parábola bellísima del jesuita y psicoterapeuta Anthony de Melo en estas notas. Cuenta que en el principio de los tiempos, Dios estaba buscando un lugar donde esconderse de la humanidad. Ah, me encanta esta historia. Es muy buena. Y después de mucho pensar decide esconderse en el corazón humano, sabiendo que es el último lugar del universo donde a la gente se le ocurriría buscar. Sí. De Melo utiliza esta historia para ilustrar una verdad psicológica muy incómoda. Y es que no estamos distraídos por accidente, ni solo porque, los algoritmos sean muy buenos atrapándonos. Que lo son. Que lo son, claro, pero a menudo buscamos la distracción porque el silencio asusta. O sea, mirar hacia adentro exige enfrentarnos a nuestras incongruencias y preferimos el ruido reconfortante del correo electrónico o de las redes sociales antes que hacer el esfuerzo monumental de estar a solas con nosotros mismos en el momento presente. Claro, pero ¿cómo combatimos esto? Porque Marco Aurelio propone una solución que... tela marinera. El emperador estoico recomienda realizar cada acción de nuestra vida como si fuera la última. Sí. Y a ver, te lanzo el guante aquí. Esto me parece una receta fantástica para acabar con un ataque de ansiedad. O sea, si yo tengo que hacer una hoja de cálculo en el trabajo o ir a comprar el pan,
con la intensidad emocional de que es el último acto de mi existencia, ¿Acabas agotado? vamos, es que voy a acabar agotado antes del mediodía. ¿No es un poco extremo? A ver, es una reacción supernatural leer a Marco Aurelio y pensar que nos pide un dramatismo constante. Pero el mecanismo de su consejo no busca la intensidad emocional, sino la exclusividad de la atención. Ah, vale. Lo que pide es que cortes de raíz la fragmentación. Pensemos en cómo funciona nuestra mente ahora mismo. Pues somos como un navegador web con 70 pestañas abiertas, ¿no? Tienes la pestaña de la reunión de mañana, la pestaña de lo que cuesta la compra de la semana. La de las noticias internacionales. Exacto. Y todas consumiendo la memoria RAM de tu cerebro al mismo tiempo. Pues lo que Marco Aurelio dice es: cierra todas las pestañas menos la que estás mirando ahora mismo. Si estás comprando el pan, estás comprando el pan. No estás resolviendo la crisis de tu empresa en la cola de la panadería. Ya. Hacerlo como si fuera tu último acto significa darle el respeto que merece el momento presente, sin dar por sentado que tendrás pues miles de momentos más para hacer las cosas bien. Entendido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que permitirnos el lujo de la distracción constante no es un problemilla de gestión del tiempo, es una pequeña falla moral, es no estar a la altura de tu propia vida. Wow. Vale, recapitulemos un poco. Tenemos el carácter para no vender nuestra identidad y tenemos la presencia para no huir del momento actual. Hasta aquí somos unos monjes zen maravillosos. Estupendos. Pero claro, la vida real sigue. O sea, hay que pagar facturas, liderar equipos, sacar proyectos adelante. La buena voluntad sola no hace que los barcos lleguen a buen puerto. Evidentemente. Necesitamos llevar esta fortaleza interior a la acción externa. Y aquí el documento pega un giro interesantísimo hacia la estrategia, introduciendo a Seth Godin con una de esas frases que te obligan a pausar y pensar. Godin dije, y cito, «La intuición es estrategia sin narrativa». Qué buena es esa frase. Es el puente perfecto entre la reflexión y la realidad. Porque, a ver, todos somos grandes fans de nuestra propia intuición. Nos gusta pensar que tenemos ojo para las cosas, como un sexto sentido. Sí, el instinto puro. Exacto. Pero Godin nos advierte del peligro de operar solo por instinto en un mundo complejo. Si no puedes articular tu intuición, si no puedes ponerle palabras, escribirla y explicarla, no tienes una estrategia, tienes una corazonada. Y las corazonadas no se pueden someter a escrutinio. A mí esto, fíjate, me recuerda muchísimo a cocinar. A mucha gente le encanta cocinar a ojo, ¿verdad? Sí, claro, a mí la primera. Estás el domingo en casa, le echas una pizca de sal por aquí, un chorrito de aceite por allá, y oye, si sale bien, genial. Todo perfecto. Pero si tienes que dirigir la cocina de un restaurante y dar de comer a 200 personas, pues no puedes depender del instinto. Si la paella sale fatal y no tienes una receta escrita con los gramos y los tiempos exactos, no tienes ni idea de dónde ha estado el fallo y, claro, no puedes corregirlo. Es una analogía brillantísima, porque destaca el valor de la refutabilidad. Si no hay receta, pues no hay forma de aprender del error. Y esto es precisamente lo que el experto en management, Peter Drucker, documenta sobre el general George Marshall durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, la lista de los 5 pasos, me encantó eso. Es buenísima. Marshall tenía una responsabilidad abrumadora al asignar líderes militares y sabía que su intuición humana, sus simpatías personales o sus prejuicios, pues podían costarle la vida a mucha gente. Claro, literalmente. Así que diseñó un proceso de 5 pasos que es la aplicación literal de lo que pide Godin. Convertir la intuición en un proceso implacable. Pues vamos a meternos a fondo en esos 5 pasos de Marshall porque no tienen desperdicio. A ver, primero, pensar exhaustivamente en la asignación, no en la persona. Es decir, ¿qué necesita el puesto exactamente? Lógico. Segundo, buscar siempre múltiples candidatos. Nada de coger al primero que te caiga bien o al que te recuerde a ti mismo de joven. Y el tercero es estudiar el historial de fortalezas de los candidatos. Y aquí hay un matiz brutal, ¿eh? Sí, el matiz es que Marshall ignoraba activamente el encanto personal. Nosotros solemos caer en el efecto halo. Si alguien es carismático y habla bien, asumimos que es competente en todo. Totalmente. Marshall exigía pruebas por escrito de lo que esa persona había logrado realmente en el pasado, neutralizando así el sesgo de simpatía. Cuarto paso, recopilar información informal. O sea, hablar con la gente que ha estado en las trincheras con ese candidato para saber cómo es bajo presión. Muy importante. Y el quinto paso, que a mí personalmente de verdad me vuela la cabeza por el nivel de disciplina, Marshall obligaba a que a los 90 días el elegido tuviera que confirmar por escrito que entendía perfectamente su misión.
A los 90 días, ¿eh? Ni antes ni después. ¿Por qué tanta burocracia con los plazos y la escritura? Pues porque Marshall entendía perfectamente las trampas de la memoria humana. A ver, si tú y yo acordamos algo hoy, de palabra, dentro de 3 meses yo recordaré una versión que me favorezca a mí y tú recordarás otra. Ya, es humano. Escribir las cosas a los 90 días, cuando ya ha pasado la fase de luna de miel en el puesto y chocas con la realidad, pues te obliga a articular la estrategia. Fuerza a la persona a decir, bueno, esto es lo que dijimos que íbamos a hacer y esto es lo que está pasando. Es coding en estado puro, ponerle narrativa a la intuición para poder corregir el rumbo. Aunque claro, escuchar todo esto de Marshall impone, ¿eh? Mantener ese nivel de rigor marcial todos los días suena agotador. Un poco sí, la verdad. Por suerte, estas notas también incluyen un contrapeso maravilloso. Una directriz casi de andar por casa que dice literalmente, pone el listón bajo. Me encanta esa parte. Y ojo, no se refiere a ser mediocre, ¿vale? Sino a gestionar las expectativas. Asumir de base que el día de hoy va a ser caótico, que la gente te va a interrumpir y que las cosas se van a romper. Es una táctica de supervivencia emocional brillante. Poner el listón bajo en tus expectativas diarias evita que caigas en el cinismo cuando la realidad no sea perfecta. Es adelantarte a la frustración. Claro. Si esperas que el tráfico sea horrible y que la reunión sea tensa, cuando ocurre, no te desmoronas, no te sientes la víctima del universo, simplemente aplicas tu estrategia y avanzas. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la verdad, porque si intentamos sostener todo esto a la vez, o sea, el carácter inquebrantable, la presencia absoluta sin distracciones y la disciplina estratégica de escribir y articularlo todo, Es mucho. es que el riesgo de acabar fundidos es real. ¿Qué es lo que hace de pegamento? ¿Cómo se mantienen estos 3 elementos unidos para que no nos rompamos en el intento? Y bueno, las notas apuntan hacia un concepto muy clásico, que es el compromiso con la vida examinada. Exacto. Sin la vida examinada, el sistema colapsa. Si tienes carácter pero nunca lo cuestionas, te conviertes en un dogmático rígido. Si intentas estar presente pero no examinas qué te distrae, te quedas en la autoayuda barata. Tal cual. Y la estrategia sin reflexión es solo agitación, puro estrés sin sentido. El texto nos habla de 3 disciplinas entrelazadas. La reflexión, para mirar dentro, como pedía de Melo. La articulación, para no ser esclavos de corazonadas vagas. Y la acción, para no quedarnos solo en la teoría. Y para que esa acción no se descontrole, las notas echan mano de Esopo y de una mención estupenda de Beomar Hayes sobre el amor y las pasiones. Comparan las pasiones humanas con el fuego y el agua. Y te dicen, mira, como sirvientes, el fuego y el agua son increíbles, calientan tu casa y dan vida. Pero como amos, son destructivos, queman la casa o te ahogan. Exactamente. La vida examinada es precisamente la chimenea que contiene ese fuego. Mantienes la energía de tus convicciones, pero sin dejar que la ira o la euforia tomen el volante. Es una imagen poderosísima. El intelecto y la estrategia construyen la chimenea y el carácter es el fuego controlado que te permite actuar. Pero claro, si te pasas la vida conteniendo el fuego, luchando contra la corriente y articulando estrategias, pues corres el riesgo de volverte un misántropo. Claro. Alguien amargado que ve el mundo entero como un campo de batalla lleno de enemigos. Y justo ahí es donde el documento cierra con Ralph Waldo Emerson, y una idea que, te confieso, al principio me descolocaba bastante en este contexto, que es el hábito de la gratitud. Pasamos de la estricta disciplina militar de Marshall y el peso moral del universo de Confucio a dar las gracias. Suena un poco blando, casi fuera de lugar, ¿no crees? Esto plantea una pregunta importantísima, porque la paradoja es evidente. A ver, si todo este documento trata sobre negarse a ser cambiado por un mundo que está constantemente intentando erosionarnos, ¿por qué deberíamos sentirnos agradecidos hacia ese mismo mundo? Esa es la clave. Pues la respuesta es que la gratitud es el antídoto contra la soberbia. Sin gratitud, esa resistencia se vuelve arrogancia. Te crees mejor que los demás porque tú sí ves la verdad y el resto son borregos distraídos. Claro, el típico cinismo de, todo está mal, me aíslo en mi superioridad y ya está. Exacto. Emerson nos recuerda que las personas verdaderamente íntegras no están resentidas con el mundo, están profundamente agradecidas incluso por la resistencia que el mundo ofrece. Qué interesante. Porque es precisamente esa fricción, ese jefe difícil, ese contratiempo inesperado o esa presión social lo que nos da la oportunidad de ejercer nuestro carácter.
Sin la resistencia del mundo, nuestra integridad sería solo teoría. La gratitud es lo que mantiene el corazón blando mientras el carácter se mantiene firme. Madre mía, es una forma magistral de cerrar el círculo. O sea, resumiendo toda esta inmersión de hoy, lo que nos proponen los textos del día 108 no es un manual de reglas rígidas para amargarnos la vida. Para nada. Es una brújula para calibrar nuestra sensibilidad ante el ruido exterior e interior. Es asumir el reto silencioso de cultivar esa valentía de Confucio, para rechazar lo fácil. Es el esfuerzo constante por apartar el ruido mental y, oye, no dejar a nuestra familia cenando sola, aunque estemos sentados a la mesa. Sí. Y es la humildad de escribir y estructurar nuestros instintos, sabiendo que la intuición necesita una receta si queremos dar de comer a los demás sin envenenarlos. Y, sobre todo, es no perder de vista esa búsqueda interior. Aceptar que las respuestas de verdad rara vez están en la siguiente notificación del móvil, sino en ese silencio que tanto evitamos. Es un trabajo diario. Lo que mencionábamos al principio. Eso de lo que plantas hoy, lo cosecharás mañana. Porque si asumimos que esto es cierto a nivel personal, que el carácter se compone de intereses acumulados y que inexorablemente recogemos lo que sembramos, pues, ¿qué pasa si lo elevamos a nivel social? Buena pregunta. Si como sociedad llevamos décadas sembrando distracción masiva, priorizando la conveniencia sobre la convicción y venerando la intuición rápida frente al análisis riguroso, ¿acaso este agotamiento colectivo, esta ansiedad perpetua y este cinismo brutal que respiramos hoy en día no es simplemente nuestra propia cosecha? Nos da para pensar.